El hijo del millonario estaba en coma, inmóvil, rodeado de máquinas que lo mantenían con vida, hasta que el sonido continuo del monitor anunció lo peor. El corazón del niño se había detenido. Mientras los médicos se rendían, un niño descalzo cruzó el pasillo, puso su mano sobre el pecho del pequeño y logró lo imposible. Pero lo que se descubriría después de aquel milagro, nadie podría imaginarlo. El sol aún no había tocado las ventanas cuando Lorenzo abrió los ojos. Era el día de su cumpleaños. La habitación, inmensa y silenciosa, mostraba estantes llenos de juguetes caros, pero ninguno lograba llenar el vacío que él sentía. 8 años. 8 años viviendo bajo el mismo techo de un hombre que veía el mundo en números y no en gestos. Javier Ortiz, su padre, era el tipo de millonario que vivía para el trabajo y se olvidaba de vivir. Mientras firmaba contratos, su hijo firmaba la soledad. Hoy sí se va a acordar, pensó el niño mirando el techo. Hoy es mi día. Bajó las escaleras con el corazón acelerado, imaginando, quién sabe, un pastel escondido, una mesa colorida, un simple feliz cumpleaños. La cocinera, doña Cristina, le dio una sonrisa dulce y cansada. «Felicidades, mi angelito». Lorenzo respondió con una mirada tímida. «¿Mi papá ya está despierto?», preguntó con esperanza. Cristina dudó un momento antes de responder en voz baja. Salió temprano, como siempre. El pequeño bajó la cabeza. El café estaba servido, pero el sabor era de abandono. Miró el lugar vacío frente a él y susurró: «Está bien, tal vez vuelva para cantar conmigo». Las horas pasaron arrastradas. Lorenzo dibujó en silencio una tarjeta con lápices de colores, corazones, estrellas y letras torcidas. Escribió en el centro: «Feliz cumpleaños para mí y para mi papá, que algún día volverá a sonreír». Hablaba solo mientras dibujaba. «Le va a gustar, ya verás». En la esquina de la mesa, doña Cristina había dejado un pequeño pastel sencillo, cubierto de chocolate y chispas. El niño lo observó con cariño. Era poco, pero era suyo. Era el símbolo de un día que él se negaba a dejar morir. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, la esperanza empezó a flaquear. El padre no llamó, no apareció, no mandó a nadie. Lorenzo respiró hondo y tuvo un pensamiento que llenó su pecho de valor. Si papá no viene a pasar mi cumpleaños conmigo, entonces yo voy a llevarle mi cumpleaños a él. Tomó el pastel con ambas manos, lo envolvió con un paño y puso la tarjeta en el bolsillo. Él va a ver, va a estar feliz. Yo solo quiero cantar con él. Sonrió para sí mismo, como quien intenta encender una luz dentro de su propia tristeza. Atravesar la ciudad parecía una aventura. El viento frío golpeaba su rostro, pero el niño caminaba firme, equilibrando el pastel como un tesoro frágil. Pasó frente a vitrinas y edificios altos, ignorando las miradas curiosas. Repetía bajito: «Hoy es mi cumpleaños, papá va a verme». Al llegar a la avenida principal, esperó a que el semáforo se pusiera en rojo. Un segundo de distracción. Un conductor aceleró antes de tiempo. El sonido de los frenos, un grito, el impacto. El pastel cayó, la tarjeta voló, y el cuerpo pequeño de Lorenzo fue lanzado al suelo. El mundo se detuvo. Un tenis rodó por la acera. El silencio se hizo absoluto. En el 20º piso de un edificio de cristal, Javier dirigía una reunión tensa. La mesa era larga, rodeada de ejecutivos. «Señores, necesitamos reducir los costos antes de que termine el trimestre», decía cuando el celular vibró. Un número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo lo hizo contestar. «¿Es usted el señor Javier Ortiz?» Su hijo sufrió un accidente. Por un momento no entendió. ¿Mi hijo?» La sala giró. «¿Qué pasó? ¿Dónde está?» Soltó el teléfono, el rostro pálido. «¡Cancelen todo!», gritó aturdido. Bajó las escaleras sin recordar sus propios pasos, el corazón en colapso. Cuando llegó al hospital, la voz temblorosa de la recepcionista sonó distante. «Sala de emergencias, ala pediátrica».
corrió, chocó con camillas, empujó puertas y se detuvo frente a la escena que ningún padre debería ver. Lorenzo yacía inmóvil, rodeado de máquinas y tubos. El sonido de los monitores era un golpe rítmico en la conciencia de Javier. «Señor Ortiz», dijo el médico con voz grave, «su hijo está en coma profundo. El trauma fue severo. No sabemos si podrá resistir». El hombre cayó en la silla, el cuerpo encorvado, las manos en la cabeza. «Dios mío, ¿qué he hecho? Solo necesitaba estar con él hoy, solo eso». Se acercó a la cama y sostuvo la mano fría del niño. «Hijo mío, si puedes oírme, vuelve por favor. Daría todo por tener otra oportunidad». Las lágrimas rodaron cayendo sobre la sábana blanca. Por primera vez en años, Javier lloraba sin vergüenza, sin máscara. Solo un padre destruido. Horas después, ya de madrugada, Javier volvió a la mansión para buscar algo de ropa. Cada paso por la escalera era un peso, como si el suelo lo juzgara. Al entrar en la habitación del hijo, el aire pareció detenerse. La lámpara aún encendida iluminaba juguetes intactos, carritos alineados y el silencio más cruel que jamás había sentido. Sobre el escritorio, un cuaderno abierto. Se acercó y en lo alto de la página leyó las palabras que le cortaron el alma. «Ir a la oficina de papá y pedirle que pase mi cumpleaños conmigo». Javier soltó el papel, las manos temblorosas, y se cubrió el rostro. Lloró hasta quedarse sin voz, repitiendo entre sollozos: «Solo quería estar conmigo. Y yo nunca estuve con él». Y en aquella habitación infantil, el hombre que lo tenía todo entendió cuánto, en realidad, no tenía nada. La madrugada caía sobre el hospital como una sábana pesada. El sonido de los monitores resonaba en la habitación de Lorenzo, un compás mecánico que parecía burlarse de la fragilidad humana. Javier permanecía junto a la cama, con el rostro enterrado entre las manos. Las horas desde el accidente se arrastraban como siglos. Los médicos entraban y salían. Las enfermeras murmuraban términos que él apenas comprendía. «El coma es profundo, señor Ortiz. Su cuerpo está luchando». Pero nada lo consolaba. Miraba al hijo inmóvil, rodeado de cables y máquinas, y sentía que cada pitido del monitor era un recordatorio cruel de que el tiempo se acababa. La enfermera ajustaba el suero, el aire acondicionado zumbaba, y la habitación olía a alcohol y desesperanza. Javier pasaba los dedos por el cabello del niño murmurando: «Vas a despertar, ¿me oyes? Papá está aquí ahora. Ya no me voy a ir». Era una promesa dicha entre lágrimas, nacida del arrepentimiento. Los ojos del hombre, antes fríos como el acero, ahora eran pozos abiertos de culpa. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, Lorenzo tuvo una leve contracción en el rostro, casi imperceptible. «Doctora, se movió», gritó el padre, agarrando la mano de la médica. Pero en lugar de esperanza, vino el horror. El monitor emitió un sonido agudo. La línea verde tembló y luego se volvió recta. «Paro cardíaco». La voz de la médica cortó el aire. Los enfermeros corrieron. La habitación se convirtió en un campo de batalla. Javier fue empujado hacia atrás. «Apártense, 1, 2, 3, choque». El pequeño cuerpo de Lorenzo saltó con el impacto del desfibrilador. Nada todavía. Otra vez. «Cargando». Las órdenes se mezclaban con el sonido de las máquinas. El padre gritaba: «Hagan algo, por el amor de Dios, es solo un niño». La médica miró el reloj con la respiración contenida. 15 minutos de intentos. 17. Nada. El silencio volvió, pesado, mortal. El sonido continuo del monitor era una sentencia. Javier tambaleó hasta la cama, tocando el rostro del hijo. «No, por favor, no me hagas esto, mi niño». Las piernas le fallaron y se arrodilló junto a la camilla. «Si vuelves, lo dejaré todo, todo. Las empresas, el dinero, el mundo, pero vuelve conmigo». Lloraba de un modo que todo el hospital podía escuchar. El médico respiró hondo, se acercó
y dijo en voz baja: «Lo siento». Y en ese instante, una puerta al fondo del pasillo se abrió. Un niño delgado, con ropa gastada y ojos grandes, entró sin decir una palabra. Los enfermeros intentaron detenerlo. «¡No puedes estar aquí! ¡Sal, niño!». Pero él siguió. Había algo en su mirada que los silenció a todos. Caminó lentamente hasta la cama de Lorenzo, sin miedo, como si ya supiera lo que debía hacer. Se detuvo frente al cuerpo inerte, lo observó con ternura y murmuró, con una voz casi infantil: «Vuelve, por favor, vuelve». Las luces de la sala parpadearon por un segundo. El aire pareció cambiar. Entonces, el niño extendió las manos sobre el pecho de Lorenzo. Un brillo suave comenzó a surgir. Primero discreto, luego más fuerte. Una luz dorada escapaba de las manos del niño, iluminando toda la habitación. Los enfermeros retrocedieron, boquiabiertos. Javier se levantó, incapaz de creerlo. ¿Qué está pasando?». La médica llevó una mano a la boca. La luz penetró el pecho de Lorenzo y el sonido del monitor rompió el silencio. Un pitido, luego otro y otro. El corazón del niño volvió a latir. Débil, pero vivo. El milagro sucedía ante los ojos de todos. El pequeño visitante bajó las manos, respirando hondo. Por un instante parecía cansado, como si hubiera entregado todo lo que tenía. Javier, con lágrimas e incredulidad, corrió hacia su hijo. «Lorenzo, Dios mío, está respirando. Mi hijo está respirando». Las personas alrededor estaban paralizadas, sin entender lo que acababan de ver. El niño misterioso dio un paso atrás, miró al hombre y dijo solamente: «Él no ha terminado lo que vino a hacer». Luego se dio la vuelta y salió, desapareciendo por los pasillos del hospital antes de que alguien tuviera el valor de seguirlo. Cuando el silencio volvió, nadie sabía explicar lo ocurrido. Javier permaneció de pie, aún sosteniendo la mano de su hijo, sintiendo el calor regresar a su piel. Afuera, la madrugada ya daba paso a un tímido amanecer. Miró hacia el pasillo vacío y susurró: «¿Quién era ese niño?». Pero nadie respondió. Solo el corazón de Lorenzo, terco volviendo a latir, como un eco de lo imposible. El amanecer trajo una luz tímida y fría, filtrándose entre las persianas del hospital. Javier Ortiz seguía allí, inmóvil, observando el frágil cuerpo de Lorenzo descansar. El corazón del niño latía, débil pero latía. Era el sonido más valioso que había escuchado en su vida. Los médicos lo llamaban un evento inexplicable, pero Javier sabía que había presenciado algo que escapaba a toda lógica. La imagen del chico que surgió de la nada y trajo lo imposible no salía de su cabeza. «Ese niño. ¿Quién eres?», murmuraba, mirando al vacío. En los días que siguieron, Lorenzo permaneció estable. Javier pasaba las noches en la butaca junto a la cama, con los ojos hinchados y el traje arrugado, tratando de entender. Había una paz extraña en el semblante del hijo, como si aquel toque luminoso lo hubiera rodeado de algo sagrado. Pero la duda no lo dejaba respirar. ¿Por qué él? ¿Por qué mi hijo? Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena otra vez. El niño delgado, de ropa sencilla, la luz dorada en las manos y la vida regresando donde antes solo había silencio. Tenía que encontrar a ese chico. Necesitaba mirarlo a los ojos. Se propuso revisar las cámaras del hospital. Pasó la madrugada entera viendo las grabaciones, cuadro por cuadro, y ahí estaba, el mismo niño, caminando por los pasillos con pasos tranquilos, como si supiera exactamente a dónde ir. No miraba a nadie. Parecía guiado por algo invisible. Javier se inclinó sobre la pantalla, entrecerrando los ojos. No hay miedo, solo certeza. La imagen era borrosa, pero el rostro era inconfundible. No había registros de entrada ni fichas. Nadie sabía de dónde había venido. Entonces un guardia comentó: «Tal vez sea de algún albergue que está cerca». Aquello encendió algo dentro de él.
2 días después, Javier fue al albergue. El lugar era sencillo, con olor a sopa y paredes húmedas, pero había un calor humano que no sentía desde hacía años. Niños corrían de un lado a otro, algunos lo observaban con curiosidad. Entonces lo vio, sentado en una esquina, con las rodillas juntas y los ojos atentos. La misma mirada tranquila, demasiado madura para su edad. Javier se detuvo, respiró hondo y se acercó despacio. «Hola, tú eres el niño del hospital, ¿verdad? ¿Cómo te llamas?» El chico levantó el rostro sereno. «Sí, señor. Me llamo Rafael». Por un momento los dos guardaron silencio. Javier tragó saliva. «Ni siquiera sé cómo agradecerte. Salvaste a mi hijo. Yo te debo su vida». El niño bajó la mirada, avergonzado. «Solo hice lo que tenía que hacer». El hombre se arrodilló a su altura con la voz quebrada. «¿Cómo supiste que él necesitaba ayuda? ¿Cómo sabías que estábamos ahí?» El chico dudó, buscando las palabras. «Soñé con él y con usted. Soñé con el hospital, con el sonido de las máquinas. Y escuché una voz que me dijo que fuera. Cuando desperté fui directo. No sabía por qué. Solo sabía que debía ir». Javier quedó paralizado. «¿Soñaste conmigo?» El niño asintió, con naturalidad. «Sí. Usted lloraba y pedía ayuda. Entonces fui». Aquellas palabras golpearon a Javier como una ola. Extendió la mano tocando el hombro del chico con emoción. «Eres solo un niño. Y aún así cruzaste la ciudad por un sueño». Rafael respondió sereno. «A veces no hay que entender. Solo hay que escuchar lo que dice el corazón». El hombre apartó la mirada por un momento, conteniendo las lágrimas. «Hablas como alguien que ya ha vivido mucho». Fue entonces cuando Javier notó el collar que colgaba del cuello del niño. Un pequeño medallón plateado, gastado, con un brillo casi olvidado. «Ese collar... ¿puedo verlo?», preguntó sin saber por qué. Rafael lo quitó despacio y se lo entregó. Javier abrió el relicario y el aire se le escapó. Dentro, una foto antigua. El rostro de una mujer que nunca había olvidado. «Marta», murmuró retrocediendo un paso. «¿Dónde conseguiste esto?» El niño lo miró sorprendido. «Era de mi mamá. Murió hace tiempo». Javier apretó el medallón contra el pecho. «¿Tu mamá se llamaba Marta?» Rafael asintió. «Sí, señor, la señora Marta». Y entonces, en un instante de absoluto asombro, todo encajó. Javier sintió que el suelo desaparecía. Recordó a aquella mujer de sonrisa dulce y mirada firme que había trabajado en su empresa como asistente personal más de una década atrás. Tuvieron un breve romance, una historia escondida entre los bastidores de una vida acelerada. Cuando ella le contó que estaba embarazada, él reaccionó con frialdad, dominado por el miedo al escándalo. «¿Quieres chantajearme?», le había dicho en aquel entonces, destruyendo todo lo que pudo haber sido. Y ahora frente a él estaba el resultado de aquel abandono. Las manos de Javier temblaban, el collar oscilaba entre sus dedos. Lo miró, luego levantó la vista hacia el niño, y el tiempo pareció detenerse. «Rafael, ¿cuántos años tienes?» 11. La voz salió trémula. Javier tragó saliva. «Dios mío». Las lágrimas brotaron. «Tú eres mi hijo». Rafael quedó inmóvil, sin entender. «¿Qué?» «Marta, tu madre, trabajaba para mí. Yo la despedí». La voz le fallaba. «Fui un cobarde». «Y ahora estás aquí, y ni siquiera sabía que existías». El chico dio un paso atrás, asustado. «¿Usted es mi papá?» El silencio que siguió fue un abismo. Javier se acercó, con cautela. «Sí, Rafael, lo soy, y no hay nada que pueda hacer para cambiar lo que hice». Las lágrimas caían sin freno. «Te perdí antes de conocerte, pero te juro, si me dejas, no volveré a perderte». Rafael lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, el pecho subiendo y bajando con fuerza. «Mi mamá
Siempre decía que mi papá era un hombre importante, pero nunca dijo su nombre. Ahora entiendo por qué. Javier se arrodilló en el suelo del albergue, llorando sin vergüenza, con el collar entre las manos. Perdóname, hijo mío, perdóname. Rafael dudó un momento, luego lo abrazó, tímido pero sincero. Y en ese abrazo el hombre que alguna vez lo tuvo todo, sintió lo que es ser realmente pobre. La vida, cruel y milagrosa, acababa de devolverle lo que el orgullo una vez le robó. Habían pasado algunos días desde el milagro. El hospital, antes escenario de desesperación, ahora era un refugio silencioso de esperanza. Lorenzo finalmente había abierto los ojos, pálido y débil, pero vivo. Javier casi no podía creerlo cuando lo vio despertar. Esa mirada dormida que volvía a encenderse era el regalo más grande que la vida le había dado. «Volviste conmigo, hijo», dijo con la voz entrecortada, tomando su pequeña mano. Lorenzo parpadeó despacio, confundido. «¿Papá?» Y entonces llegaron las lágrimas, las mismas que Javier ya no intentaba ocultar. Durante días no se separaron, pero aún mientras agradecía a Dios por tener de vuelta a su niño, el corazón del padre empezaba a dividirse. Durante ese mismo tiempo, Javier visitaba el albergue todos los días. No podía alejarse de Rafael. Había algo en él que lo atraía, tal vez el deseo de recuperar el tiempo perdido, tal vez la culpa que lo consumía con cada mirada. Llevaba ropa, juguetes, dulces, pero lo que Rafael más parecía disfrutar era simplemente su compañía. «No tiene que darme nada, señor, solo no desaparezca otra vez». Aquella frase dolía más que cualquier reproche. Javier prometió que no volvería a desaparecer, y cumplió. Una semana después, cuando Lorenzo recibió el alta, el millonario tomó una decisión que sorprendió a todos. Rafael vendrá a vivir con nosotros. En la mansión Ortiz, el silencio de mármol empezaba a cambiar. Javier abrió los grandes portones para el niño que un día había negado. Rafael entró tímido, con los ojos brillando ante la inmensidad del lugar. «Todo esto también es tuyo ahora», dijo Javier tratando de sonreír. «No sé si lo merezco», murmuró el chico, tocando el barandal dorado con cuidado, como si temiera ensuciar el brillo. «Mereces mucho más que esto», respondió el hombre, apretándole el hombro. Lorenzo observaba desde la escalera, con una mezcla de curiosidad y molestia. El niño que siempre estuvo solo ahora veía a su padre sonreír, y esa sonrisa no era para él. En los primeros días, Javier se empeñaba en estar presente, acompañaba a Rafael en las comidas, lo llevaba a la escuela privada que había elegido, reía con las historias sencillas que el chico contaba sobre el albergue. «Dormíamos 6 en una misma habitación», decía Rafael con inocencia, «pero nos divertíamos mucho». Javier lo escuchaba encantado, como si redescubriera la humanidad en cada palabra. Lorenzo, sentado a su lado, jugaba con la comida, la mirada fija en el plato. Cuando su padre intentaba hablarle, él respondía con frases cortas. «¿Todo bien, hijo?» «Sí». Pero no lo estaba. Dentro de él nacía un sentimiento que no sabía nombrar, una mezcla de celos, miedo y soledad. Esa noche, Lorenzo escuchó risas que venían del piso de abajo. Bajó en silencio y se detuvo en la puerta de la sala. Rafael y su padre armaban un enorme rompecabezas, algo que Javier nunca había hecho con él. «Mira, papá, solo falta la esquina», dijo Rafael emocionado. «Muy bien, eres un chico muy listo». Lorenzo se quedó quieto, con los ojos llenos de lágrimas. Volvió a su habitación sin decir nada. Allí tomó el cuaderno donde guardaba los dibujos que hacía para su padre, todos esperando ser vistos algún día. «Ahora tiene otro hijo», pensó, rompiendo una de las hojas. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido que lo acompañó esa noche. Al día siguiente, los dos niños finalmente se encontraron a solas en el jardín. Rafael se acercó con una sonrisa amable. «Hola, Lorenzo. ¿Quieres jugar conmigo a la pelota?» El otro levantó la mirada con frialdad.
Yo no juego con gente que viene de la calle. Rafael guardó silencio sin entender, pero ¿Solo querías qué? ¿Robarme a mi papá? Lo interrumpió Lorenzo con la voz afilada como una navaja. Rafael dio un paso atrás asustado. No, solo quería tener una familia. Lorenzo rió amargo. Entonces felicidades, ya la tienes. Ahora él solo habla de ti. Rafael bajó la cabeza y el silencio entre ellos dolió más que cualquier grito. Con el paso de los días, las provocaciones aumentaron. Rafael encontraba sus cuadernos rayados, los juguetes que Javier le compraba desaparecían, y una vez, uno de sus tenis apareció empapado en el jardín. ¿Tú tocaste mis cosas?, preguntó Rafael, tratando de mantener la calma. Lorenzo se encogió de hombros. Si no quieres que las toquen, vuelve al albergue. Javier notó el ambiente y trató de resolverlo. Lorenzo, ven acá. ¿Podemos hablar? El niño cruzó los brazos, sin mirarlo. ¿Ahora sí quieres ser papá? ¿Después de olvidar mi cumpleaños? La frase cortó el aire como una cuchilla. Rafael, que escuchaba a lo lejos, bajó la cabeza, culpable. Javier se acercó despacio. Hijo, me equivoqué. Estoy tratando de arreglarlo. Pero Lorenzo respondió con frialdad. Parece que solo te acuerdas de que tienes hijo cuando aparece otro. La tensión se adueñó de la casa. Javier intentaba equilibrar dos mundos, el del hijo que casi perdió y el del hijo que acababa de encontrar. A veces era evidente su esfuerzo. Cenas juntos, películas en la sala, paseos los fines de semana, pero el desequilibrio persistía. Rafael, con su manera dulce y agradecida, conquistaba naturalmente la atención del padre. Lorenzo, herido y silencioso, se encerraba cada vez más. Una mañana, al ver a Javier y Rafael salir juntos, murmuró entre dientes, «Debiste quedarte en el albergue». Y fue la primera vez que el hombre entendió que, para sanar una familia, a veces se necesita más que amor. Se necesita aprender a compartir el corazón. La tensión en la casa Ortiz se había vuelto parte de la rutina. Las comidas eran silenciosas y hasta el sonido de los cubiertos se sentía pesado. Javier intentaba mantener la armonía, pero el aire entre los dos niños era denso, casi palpable. Rafael, siempre paciente, evitaba discutir. Lorenzo, en cambio, vivía en alerta constante, como si la simple sonrisa de su hermano fuera una provocación. Pero detrás de su máscara fría, los celos empezaban a confundirse con culpa. A veces miraba a Rafael a lo lejos y por un breve instante solo veía a un chico perdido intentando encajar en un hogar que tampoco lo aceptaba por completo. Una tarde lluviosa, Javier llegó de la empresa más temprano. Traía el semblante cansado, pero el corazón esperanzado. «Hoy vamos a merendar juntos, ¿les parece?», dijo, forzando una sonrisa. Rafael respondió entusiasmado, «Claro, papá». Lorenzo fingió no escucharlo. Subió a su habitación y cerró la puerta con fuerza. El sonido retumbó por toda la casa. Javier suspiró. «Aún necesita tiempo», murmuró. Más tarde, decidió organizar el ático, un espacio olvidado lleno de cajas viejas y recuerdos que el tiempo insistía en esconder. Mientras subía las escaleras angostas, la lluvia golpeaba los vitrales de la mansión con fuerza creciente. Lorenzo y Rafael escucharon el ruido de cajas moviéndose. Rafael miró hacia el techo y comentó, «Tu papá está solo allá arriba, ¿no?». Lorenzo gruñó, «Él puede con todo, no necesita a nadie». Pero la frase apenas había salido de su boca cuando un estruendo rompió el silencio. Un grito seco resonó desde el piso superior. «¡Papá!». Lorenzo se levantó de un salto, el corazón acelerado. Rafael corrió detrás de él. Subieron las escaleras desesperados y la escena los congeló. Javier yacía en el suelo, inmóvil, con sangre escurriendo de la cabeza y una caja de madera rota a su lado. «¡Dios mío, se cayó!», gritó Rafael arrodillándose. Lorenzo temblaba. «¿Qué hacemos?». «Pide ayuda». Rafael corrió hacia el teléfono de la sala, pero la tormenta había cortado la electricidad. «No funciona»,
Lorenzo se arrodilló junto a su padre, llorando. «Papá, despierta. Por favor, despierta». Javier respiraba con dificultad. La sangre manchaba el suelo de madera. «Rafael, sal a la calle. Pide auxilio». El chico miró por la ventana, vio la lluvia torrencial y asintió. «Voy». Salió corriendo, descalzo, enfrentando el viento y los truenos. Lorenzo se quedó presionando una toalla contra la cabeza de su padre. «No te mueras, por favor. Yo no quería odiarte, ¿sí? Solo quería que me miraras». La voz del niño era un sollozo entre el miedo y el arrepentimiento. Afuera, Rafael gritaba pidiendo ayuda. Corrió hasta la esquina y vio un auto acercarse. Golpeó la ventana, desesperado. «Señor, por favor, mi papá se cayó. Está sangrando». El conductor era un vecino de la zona, que de inmediato llamó a emergencias y lo siguió de regreso a la casa. Rafael llegó empapado, jadeando. «Ya vienen. Aguanta». Los minutos que siguieron parecieron horas. Lorenzo sostenía la cabeza del padre sobre su regazo, llorando sin parar. «Va a morir, Rafael. No va a morir». Rafael se arrodilló a su lado, tomando la otra mano de Javier. «¿Recuerdas el hospital? ¿Recuerdas lo que te dije? Él va a volver. Solo tenemos que creer». Lorenzo lo miró sorprendido. «¿Tú realmente crees en eso?» Rafael asintió. «Cree conmigo, entonces». Los dos niños cerraron los ojos, unidos por el miedo y la fe. Afuera, un rayo iluminó el cielo, y en ese instante, el cuerpo de Javier se estremeció. Tosió, débil, abriendo los ojos. «¡Papá!», gritaron al mismo tiempo, abrazándolo. Javier intentó hablar, pero la voz salió débil. «Mis hijos están aquí». Las sirenas de la ambulancia resonaron afuera, mezclándose con el sonido de la lluvia. Los paramédicos entraron y lo llevaron de inmediato. Mientras lo subían a la camilla, Rafael y Lorenzo quedaron uno al lado del otro, cubiertos de lodo y lágrimas. Lorenzo lo miró, con la voz quebrada. «Tú lo salvaste otra vez». Rafael sonrió levemente. «No solo yo». Por primera vez, Lorenzo devolvió la sonrisa, tímida, pero sincera. Afuera, el cielo seguía llorando, pero dentro de ellos nacía algo nuevo, un puente frágil entre dos mundos que antes se odiaban. Mientras la ambulancia desaparecía bajo la lluvia, los dos chicos permanecieron abrazados en la acera, respirando el mismo aire pesado, pero con el corazón aliviado. Y en ese abrazo, algo cambió. Por primera vez, Lorenzo sintió que no estaba perdiendo a un padre. Estaba ganando a un hermano. Los días siguientes fueron como un lento amanecer después de una larga noche de tormenta. Javier se recuperaba en el hospital, con la cabeza vendada y una sonrisa cansada en los labios. El accidente le había dejado heridas físicas, pero lo que más dolía era darse cuenta de cuánto había dejado de ver, de sentir, a sus propios hijos. Lorenzo y Rafael, ahora inseparables, se turnaban junto a la cama, cuidándolo con una ternura que antes parecía imposible. «Papá, ¿quieres agua?», preguntaba Rafael. «¿Así estás cómodo?», completaba Lorenzo, acomodándole la almohada. Javier los observaba, y por primera vez en mucho tiempo sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Cuando recibió el alta, el sol parecía más cálido, el aire más liviano. Al salir del hospital, Javier se detuvo, respiró profundo y miró a los niños. «Hijos míos», dijo con la voz quebrada, «ustedes me salvaron la vida, y no hablo solo de la caída, hablo de todo». Rafael sonrió. «Solo teníamos miedo de perderte». Lorenzo añadió dudoso pero sincero. «Yo también. Pensé que nunca podría pedirte perdón». Javier se agachó, abrazándolos a ambos a la vez. «Ya no hay más perdones que pedir, solo lo que todavía tenemos por vivir». Fue un abrazo largo, cargado de lágrimas, pero ligero como el perdón. El pasado por primera vez empezaba a soltar sus cadenas. De vuelta en la mansión, todo parecía distinto. El mismo mármol frío,
las mismas paredes imponentes, pero ahora el sonido de las risas infantiles llenaba los pasillos. Rafael y Lorenzo, antes distantes, empezaron a compartir los días como verdaderos hermanos. Jugaban fútbol en el jardín, hacían apuestas tontas sobre quién comería más panqueques en el desayuno y hasta discutían, pero con la inocencia de quienes ya aprendieron a perdonarse. Javier los observaba desde lejos, sonriendo. En silencio, a menudo se sorprendía llorando, no de tristeza, sino de gratitud. Era como ver su propia alma reconstruyéndose a través de ellos. Aún así, algo dentro de él le decía que debía ir más allá. Una noche, mientras los niños dormían, Javier caminó por la casa vacía y se detuvo frente a la ventana de su antiguo despacho. El reflejo en el cristal mostraba a un hombre que ya no era el mismo. Las paredes, llenas de premios y diplomas, se veían frías, distantes. «Esta casa no fue hecha para vivir, fue hecha para impresionar», murmuró, y allí tomó la decisión que lo cambiaría todo. Vendería la mansión y empezaría de nuevo con sus hijos en un lugar sencillo, donde pudieran reír sin miedo a romper nada. Semanas después, los tres llegaron a la casa de campo de la infancia de Javier, un lugar olvidado en el interior, rodeado de árboles y del canto de los pájaros. La madera crujía, las ventanas se atascaban, pero había un calor allí que ninguna mansión podría ofrecer. «Bienvenidos a nuestro hogar», dijo Javier, abriendo los brazos. Rafael giraba en medio de la sala, maravillado. «Parece un sueño». Lorenzo corrió al patio y gritó: «Hay espacio para una casa en el árbol». Javier rió. «Entonces construiremos una juntos». Y así empezaron. Martillo, clavos y risas se convirtieron en la banda sonora de los días que siguieron. El taller del abuelo de Javier se volvió el corazón de la casa. Por las tardes, el padre y Rafael trabajaban codo a codo, restaurando herramientas antiguas, mientras Lorenzo aprendía a plantar y a diseñar nuevas maquetas. «Esto es para que dure para siempre», decía Javier, con las manos manchadas de pintura y el rostro iluminado por una alegría que nunca había sentido, ni siquiera en los días más ricos de su vida. Las mañanas olían a panqueques, las tardes a pasto mojado y las noches a historias contadas bajo las lámparas de aceite. La mansión del silencio se había convertido en un hogar que respiraba amor. Una tarde, los tres se sentaron en el porche, viendo el atardecer teñir el cielo de naranja. Lorenzo apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Rafael hizo lo mismo. Javier cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de los dos cuerpos junto al suyo. «¿Saben, hijos?», dijo en voz baja. «Tardé demasiado en entender lo que significa ser padre, pero si el tiempo me dejó tenerlos a ustedes, entonces todo valió la pena». Rafael sonrió. «Ahora nos tienes a nosotros». Lorenzo completó con los ojos brillando. «Y nosotros te tenemos a ti». Javier los abrazó fuerte, y en ese instante comprendió que, después de tantas caídas y dolores, por fin había encontrado el verdadero significado de la palabra familia. Había pasado un año desde el día en que Javier dejó atrás el lujo y abrazó lo que el dinero nunca pudo comprar. La vida en la casa de campo seguía siendo sencilla, pero llena de significado. El tiempo, antes enemigo, ahora era un amigo paciente que se medía no con relojes caros, sino con risas compartidas. Rafael y Lorenzo habían crecido no solo en altura, sino en complicidad. Discutían por quién lavaría los platos, competían por ver quién recogía más frutas del huerto, y terminaban riendo tanto que olvidaban el motivo de la pelea. Javier, de barba gris y mirada serena, observaba todo a lo lejos, con el corazón liviano. La mansión había sido vendida, las empresas ahora manejadas por otros. Por fin entendía que su mayor inversión era ese hogar, donde cada imperfección estaba llena de amor. Aquella mañana, el sol salió dorado sobre los campos. Lorenzo despertó antes que todos, y al abrir la ventana, percibió el dulce olor a pastel que venía desde la cocina. El aire tibio traía recuerdos lejanos, una mesa fría,
un café silencioso, un cumpleaños olvidado. Por un instante, el corazón se le apretó, pero el sonido de voces y risas lo trajo de vuelta. «Papá, pásame la harina», decía Rafael. «Despacio, o se va a volar toda», respondió Javier entre risas. «¡Que vuele! Hoy es día de fiesta». Lorenzo bajó las escaleras, curioso. Al llegar vio a su padre y a su hermano cubiertos de harina, con un pastel torcido sobre la encimera. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendido. Javier levantó las cejas. «¿Olvidaste qué día es hoy?». Lorenzo parpadeó, confundido. «¿Hoy es mi cumpleaños?». Rafael sonrió ampliamente. «Y el primero que celebramos juntos». El niño miró la mesa improvisada. Guirnaldas de papel colgaban de las ventanas, globos de colores flotaban en el techo y en el centro el pastel, simple pero lleno de significado. Javier se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. «Esta vez fui yo quien se levantó temprano para prepararlo todo, y tu hermano me ayudó». Lorenzo respiró hondo, emocionado. «Papá, ¿te acordaste?». Javier rió, con los ojos húmedos. «Nunca más voy a olvidarlo». La celebración fue pequeña, pero rebosaba verdad. Las velas temblaban con el viento que entraba por la ventana abierta. Rafael sostenía la vieja cámara de su padre. «Vamos a tomar una foto». Lorenzo hizo una mueca. «Solo si sonríes, papá». Javier fingió seriedad. «Ah, pero si yo siempre sonrío». «¡Mentira!», gritaron los dos al mismo tiempo, arrancando carcajadas. El clic de la cámara eternizó aquel momento. 3 corazones remendados por el amor, el dolor y el perdón. El pastel, ahora en rebanadas, se compartía entre risas. «Está medio quemado», bromeó Lorenzo. Rafael se encogió de hombros. «Fue culpa de papá, se olvidó del temporizador». «Mentira, fue culpa del chef asistente», respondió Javier fingiendo indignación. Después del cumpleaños, Lorenzo guardó silencio unos segundos sosteniendo el plato. Miró a Rafael y dijo con la voz temblorosa: «Gracias por haber ido aquel día al hospital». Rafael desvió la mirada, humilde. «Tú volviste por ti mismo, Lorenzo. Yo solo estaba ahí». Su hermano negó con la cabeza. «No, si tú no hubieras ido, quizá no estaría aquí para soplar estas velas». El silencio fue hermoso. Javier los miró con ternura, incapaz de contener las lágrimas. «Hijos, ustedes son el mayor milagro de mi vida». El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de dorado. Javier se levantó y fue al patio, donde el viento movía las hojas de la vieja higuera. Los niños lo siguieron. «¿Saben?», dijo mirando al horizonte. «Cuando era niño pensaba que familia era quien tenía la misma sangre, pero aprendí que familia es quien se queda cuando todo se derrumba». Rafael asintió. «Es quien elige quedarse». Lorenzo completó con una sonrisa sincera. «Y quien se acuerda de los pasteles». El padre rió emocionado, especialmente de los pasteles. Esa noche terminó con música, historias y promesas susurradas bajo el cielo estrellado. Cuando las luces del porche se apagaron, la casa aún vibraba, viva, palpitante, llena de nuevos recuerdos. Y en medio de la mesa solo quedaba un pedazo de pastel, guardado por Javier con el mismo cuidado de quien protege un tesoro. Lo miró y sonrió. «Esta vez, hijo, el pastel fue recordado, y el amor también». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario, frío y solitario, observaba desde su silla de ruedas mientras la nueva empleada trabajaba en silencio. De pronto, ella se detuvo, lo miró fijamente y dijo con firmeza: «Limpia tu mansión y te haré caminar». Él soltó una carcajada, pero segundos después lo imposible comenzó, y la suciedad que ella quería limpiar no era la del suelo, sino algo mucho más profundo.
La mansión de Gilberto Salazar estaba sumida en un silencio pesado, casi fúnebre. Las cortinas cerradas bloqueaban la luz del día, el aire olía a humedad y medicina, y el sonido metálico de la silla de ruedas rozando el piso era lo único vivo en aquel espacio muerto. Gilberto observaba su propio reflejo en el vidrio de la ventana, un hombre con el traje arrugado, el rostro cansado, los ojos hundidos de quien ya olvidó el significado de la esperanza. Pasó las manos temblorosas por las ruedas de la silla y murmuró con una risa amarga: «Dios, mira lo que quedó de mí». Afuera, la lluvia caía fina. 10 años, 10 largos años desde que su mundo se derrumbó. Antes de eso, la vida era perfecta. Gilberto tenía una esposa amorosa, una hija de 15 años llamada Ariana y una fortuna que sostenía cualquier capricho. La mansión era un lugar lleno de música y risas, hasta la noche en que 2 asaltantes entraron en la casa. Uno de ellos, nervioso, apuntó con el arma cuando la esposa trató de proteger a la niña, y el disparo resonó como una sentencia. Ella cayó en sus brazos, la sangre escurriendo entre sus dedos. «Gilberto, cuida de ella», susurró antes de cerrar los ojos para siempre. A partir de ese instante, el hombre que lo tenía todo comenzó a perderlo todo. Consumido por la culpa, Gilberto se hundió en el alcohol. Con cada trago intentaba silenciar el sonido del disparo. Ariana lo buscaba en vano. Tocaba la puerta del despacho llorando. «Papá, por favor, háblame». Pero él no podía mirar a su hija sin ver a su esposa muerta en cada rasgo. «Vete, no soporto verte», gritó un día. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió bajito: «¿Me estás echando porque me amas o porque me culpas?». Él no respondió. Y en ese silencio, ella lo entendió todo. Salió con el rostro cubierto de lágrimas y nunca regresó. La soledad se volvió su única compañía. La mansión, antes símbolo de poder, se convirtió en su prisión. Las ventanas cerradas, el whisky constante y los recuerdos golpeando sin piedad. Una noche, después de destruir el retrato familiar, tropezó ebrio hasta lo alto de la escalera. «¡Maldita vida! ¡Llévame ya!», gritó antes de tropezar y caer. El sonido seco de su cuerpo golpeando los escalones resonó por toda la casa vacía. Cuando despertó estaba en el hospital, y el médico le dijo con voz grave: «Señor Salazar, usted no volverá a caminar». Él solo rió, una risa amarga. «Al menos ahora mi cuerpo combina con lo que siento por dentro». Los años siguientes fueron un castigo. Gilberto se cerró al mundo, rechazando visitas y despidiendo a todo empleado que se atreviera a acercarse demasiado. La casa, impecable por fuera, se pudría por dentro. Hasta que una mañana gris, el sonido de unos pasos femeninos resonó en el vestíbulo. Miró por el espejo de la sala y vio a una mujer parada en la puerta, sosteniendo un balde y un trapo. «¿Quién es usted?», preguntó impaciente. «Julia, señor. Fui contratada para encargarme de la limpieza. Váyase, aquí no hay nada que limpiar». Ella levantó la mirada y respondió con calma: «Se equivoca. Aquí lo que más hay es suciedad». Gilberto soltó una risa corta, seca. «No sabes con quién estás hablando, mujer». Julia dio un paso adelante con la mirada firme, casi serena. «Con un hombre que se esconde detrás de su propia culpa». Él apretó los apoyos de la silla, irritado. «¿Vienes a darme sermones o a limpiar el piso?». «Ambas cosas, si es necesario». Entonces dejó el balde en el suelo, se arrodilló y empezó a pasar el trapo lentamente sobre el mármol frío. «¿Por qué haces eso con tanto cuidado?», preguntó él intrigado. «Porque cada mancha cuenta una historia, señor Salazar». Él desvió la mirada incómodo. Entonces Julia levantó el rostro y dijo, firme pero con ternura: «Hagamos esto. Usted me ayuda a limpiar esta mansión y yo le ayudo a limpiar lo que realmente necesita. Al final volverá a caminar». Por un instante, Gilberto quedó inmóvil. La risa que escapó de sus labios fue de incredulidad,
pero en sus ojos se reflejaba algo que no sentía desde hacía años: curiosidad. «Estás loca», murmuró. «Tal vez», respondió ella, levantándose con una leve sonrisa, «pero he visto milagros donde solo quedaba polvo». Él guardó silencio. Las palabras de ella resonaron por minutos dentro de su mente. Sin saber por qué, solo asintió con la cabeza y susurró: «Haz lo que quieras». Y por primera vez en 10 años, algo dentro de la mansión de Gilberto Salazar empezó a moverse, como si el aire, cansado de tanta tristeza, hubiera decidido respirar de nuevo. A la mañana siguiente, Gilberto finalmente cedió. Aún sin entender por qué, aceptó la propuesta de Julia. «Está bien», murmuró con un suspiro pesado. «Vamos a limpiar esta casa». Ella solo asintió, con esa mirada tranquila que parecía ver más allá de las palabras. Y así comenzaron. La rutina empezó en silencio. Julia llegaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar el sol, algo que no ocurría desde hacía años en aquella mansión. Gilberto la observaba desde la silla, siempre desconfiado. «No abras tanto. La claridad me molesta», murmuraba. Pero ella fingía no oírlo. El aire fresco entraba, levantando el polvo del suelo y trayendo un olor olvidado a vida. A medida que la luz llenaba las paredes, Gilberto sentía que algo dentro de él se retorcía. Era como si el pasado escondido entre las sombras comenzara a despertar. «Hoy limpiaremos el pasillo principal», dijo Julia con una leve sonrisa. «Es el lugar por donde más evita pasar, ¿verdad?». Él desvió la mirada apretando las manos en los apoyos de la silla. «Ahí no hay nada que ver. Entonces será el primer lugar», respondió ella con firmeza. Gilberto bufó, pero la siguió, empujando lentamente las ruedas. El sonido de la silla resonaba sobre los azulejos, junto al chirrido del trapo húmedo al ser torcido. Cuando llegaron al pasillo, el aire se volvió denso. En el suelo había marcas antiguas, pequeñas grietas y manchas que el tiempo no borró. Sintió el estómago revuelto. «Fue aquí, ¿verdad?», preguntó Julia en voz baja. Gilberto cerró los ojos. «No hables de eso». «Si no lo dice, nunca dejará de escucharlo», respondió ella, continuando con la limpieza, como si cada movimiento fuera una delicada provocación. Mientras ella frotaba el piso, algo brilló bajo el zócalo de madera. Julia se agachó y sacó un pequeño retrato enmarcado. Era la foto de su esposa sonriendo, con Ariana, aún una niña, tomándole la mano. El tiempo había amarillado los bordes, pero la sonrisa permanecía intacta. Julia se volvió y se la mostró. «¿Quiere que la tire?», preguntó. Gilberto dudó. «No, déjala ahí». Pero sus ojos se humedecieron, traicionando lo que intentaba ocultar. Julia colocó el retrato sobre una mesa cercana, limpió el marco con cuidado y dijo en voz baja: «Aún la ama, ¿verdad?». Él soltó una risa amarga. «¿Amar? Yo la maté. Fui yo quien trajo ese infierno a esta casa». Julia detuvo el movimiento del trapo. «Usted no apretó el gatillo, Gilberto, pero fui yo quien dejó la puerta abierta. Fui yo quien provocó la rabia, la arrogancia, la maldita ostentación que me hacía exhibir lo que tenía. Si hubiera sido un hombre simple, ella estaría viva». Su voz temblaba. El rostro endurecido escondía un abismo. Julia lo observó en silencio hasta acercarse y decir: «La culpa no limpia la sangre, solo esparce la suciedad. Tal vez ya sea hora de dejar de castigarse». Él desvió la mirada entre la rabia y el miedo. «No entiendes nada». «Entiendo lo suficiente», respondió ella. «Usted habla con el suelo como si aún tuviera sangre. Y quizá la tenga, no por ella, sino porque usted nunca lo lavó». En los días siguientes, Julia propuso limpiar una habitación a la vez. Cada sala se convertía en una herida abierta. En el antiguo cuarto de Ariana, el tiempo parecía detenido. Pósters de bandas en la pared, un diario sobre el escritorio y un oso de peluche caído sobre la cama.
Gilberto se quedó en la puerta, sin valor para entrar. Ella dormía ahí, murmuró casi sin voz. ¿Quiere entrar?, preguntó Julia. No puedo. Entonces entraré por los dos. Comenzó a quitar el polvo, recogiendo recuerdos y silencios. Al fondo de un cajón encontró una carta doblada y amarillenta. Papá, por favor, no te rindas con nosotros. Aún creo que algún día volverás a sonreír. Él cerró los ojos con fuerza, el pecho agitado. Guarda eso, pidió. No quiero verlo. Pero tiene que verlo. Julia extendió el papel tembloroso hacia sus manos. Las palabras de ella no fueron escritas para herirte, fueron para alcanzarte. Gilberto tomó la carta con reticencia, los dedos temblando. La leyó en silencio, los ojos recorriendo cada línea como quien cruza un campo minado. Cuando terminó, quedó inmóvil. Ella creía en mí, y yo la eché. Julia se acercó y con voz suave dijo, «Aún puede devolverle al mundo el padre que perdió». No, ella nunca me perdonará. Tal vez no necesite perdonarlo. Tal vez solo necesite ver al hombre que usted todavía puede ser. Él la miró, sorprendido por la firmeza de sus palabras. Era como si aquella mujer desconocida viera algo que él mismo había dejado de ver hacía mucho tiempo. Esa noche, la casa parecía diferente. El aire estaba más ligero, pero también más doloroso. Gilberto no pudo dormir. Miraba el techo, escuchando el sonido distante del viento colándose por las rendijas. «Julia, ¿quién eres tú en realidad?», pensó. Al día siguiente, la encontró en la sala limpiando la lámpara principal. Sonreía, tarareando bajito, como si el peso de la casa no la afectara. «No le tienes miedo a nada, ¿verdad?», preguntó él. «Sí tengo, pero aprendí que el miedo también se limpia, si uno tiene el valor de mirarlo de frente». Él rió suavemente. «Hablas como si fueras una especie de terapeuta. Tal vez lo sea, o tal vez solo veo lo que usted intenta esconder». Gilberto guardó silencio. Por primera vez en 10 años, alguien lo obligaba a sentir. Y cuando Julia pasó el trapo por la última puerta del pasillo, él comprendió. No era la casa lo que ella estaba limpiando, era a él. Cada gesto suyo parecía arrancar una capa de lo que el tiempo había endurecido. Pero lo que él aún no sabía era que esos recuerdos antes escondidos estaban a punto de transformarse en el comienzo de algo mucho más grande. Algo que lo obligaría a enfrentar no solo el pasado, sino el amor que creía haber perdido para siempre. Las horas pasaban lentamente y la mansión parecía respirar diferente. Desde que comenzaron a limpiar las habitaciones, cada espacio parecía devolver un pedazo olvidado del alma de Gilberto. Ya no evitaba los pasillos ni los recuerdos. A veces observaba a Julia en silencio, como si ella fuera un enigma. Hablaba poco, pero cada gesto suyo parecía tener un propósito. «¿Nunca te cansas?», le preguntó una mañana. «Cansarse es fácil, señor Salazar. Lo difícil es seguir creyendo que todavía hay algo que limpiar». Él se quedó pensativo. En esa frase simple había más verdad que en todos los sermones que había escuchado en su vida. Ese día, Julia dejó algo sobre la mesa, una hoja en blanco y una pluma. «Escriba», dijo sin rodeos. «¿Escribir qué?», preguntó él confundido. «Lo que nunca tuvo el valor de decir». Gilberto soltó una risa contenida. «No soy bueno con las palabras, pero fue con el silencio que lo perdió todo», respondió ella. Aquella frase lo atravesó como una cuchilla. Se quedó ahí, mirando el papel. Las manos le temblaban. Los recuerdos llegaban como un vendaval. La esposa caída, el rostro de la hija, el sonido de la puerta cerrándose hacía 10 años. «No sé por dónde empezar», susurró. Julia lo miró con ternura y respondió: «Empiece pidiendo perdón, no por ella, sino por usted». Y empezó. Las palabras salían torpes, pero sinceras. «Hija mía, me equivoqué, no porque fui débil, sino porque no supe cómo vivir con el dolor.
te eché de mi lado cuando lo único que quería era abrazarte. Mientras escribía, las lágrimas manchaban el papel y el sonido de la pluma parecía llenar la casa como un corazón que volvía a latir. Julia lo observaba en silencio, respetando aquel momento sagrado. Cuando terminó, respiró profundo y le entregó la carta. «No puedo enviar esto», dijo. «Ella me odia». «No subestime el corazón de una hija», respondió Julia. «Aunque esté herido, siempre reconoce la voz de un padre». 2 días después la carta llegó a manos de Ariana. Vivía en un pequeño departamento en la periferia, sencillo pero lleno de amor. Su hijo Juan, un niño de ojos curiosos y sonrisa tierna, jugaba en la alfombra con bloques de construcción. «Mamá, ¿quién es este hombre de la foto?», preguntó, sosteniendo un retrato antiguo que había caído del cajón. Ariana lo miró un momento. «Es tu abuelo», respondió en voz baja. En ese instante el cartero tocó la puerta. «Entrega para la señora Ariana Salazar». Ella firmó, desconfiada, y abrió el sobre. Reconoció la caligrafía temblorosa y el corazón le dio un vuelco. Se sentó despacio y comenzó a leer. «Hija, si pudiera cambiar mis piernas por 1 minuto contigo, lo haría. No merezco tu perdón, pero si aún queda un rastro de amor en tu corazón, quiero que sepas que el mío sigue entero, aunque esté roto». Ariana se detuvo a mitad de la carta. Las manos le temblaban. Las palabras que tanto había esperado oír llegaron demasiado tarde, o demasiado pronto para soportarlas. Juan, curioso, la miró. «Mamá, ¿estás llorando?» «No, mi amor. Es solo algo que le cayó en el ojo a mamá». Pero el llanto la venció. Doblando la carta, la guardó en el cajón y susurró: «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de tanto tiempo?». Los días siguientes fueron de confusión. Dormía poco, soñaba con el pasado, con los gritos, con el rostro del padre que la echó. En cada recuerdo, la rabia y la nostalgia se mezclaban en un nudo imposible de desatar. Entonces sonó el timbre. Ariana abrió la puerta y allí estaba Julia. La mujer sostenía una bolsa sencilla y una mirada serena. «Perdón por venir así», dijo con voz suave, «pero necesitaba verla». Ariana frunció el ceño. «¿Quién es usted?». «Solo alguien que vio al hombre en que su padre se ha convertido». El silencio entre las dos fue pesado. Ariana cruzó los brazos a la defensiva. «Mi padre murió para mí hace 10 años». Julia respiró hondo y respondió: «Entonces permítame contarle quién nació en su lugar». Se sentaron. Julia contó todo: el aislamiento, la culpa, la silla de ruedas, las noches sin dormir. Habló del retrato encontrado, de la carta escrita entre lágrimas, de la transformación silenciosa que comenzaba a ocurrir dentro de él. «No está pidiendo perdón como padre», dijo Julia con los ojos húmedos. «Está pidiendo auxilio como hombre». Vi a ese hombre romperse por dentro todos los días, tratando de entender en qué falló. Ariana intentó mantenerse firme, pero su voz se quebró. «Usted no entiende. Me dijo que yo le recordaba la muerte de mamá. Era solo una niña. ¿Cómo se olvida algo así?». Julia tomó sus manos con ternura. «No se olvida, pero se perdona, porque perdonar no es aceptar lo que hizo, es liberar lo que aún siente». Las lágrimas caían sin que ninguna intentara detenerlas. Juan, curioso, apareció en el pasillo y observó en silencio a las 2 mujeres. Se acercó y preguntó bajito: «¿Eres amiga de mi mamá?». Julia sonrió conmovida. «Soy su amiga y también de tu abuelo». El niño frunció el ceño. «¿Tengo abuelo?». «Sí, pequeño, y te está esperando». Ariana miró al hijo y luego a Julia. Aquellas palabras, simples y dulces, rompieron algo dentro de ella. Un muro construido con dolor y tiempo. «¿Él todavía vive en la misma casa?», preguntó con la voz temblorosa. Julia asintió. «Y cada rincón de ella te está esperando». A la mañana siguiente, Ariana despertó temprano. El sol entraba por las rendijas de la ventana y el sonido de la calle parecía más ligero.
Juan, emocionado, le tomó la mano. ¿Vamos a visitar al abuelo, mamá? Ella sonrió, dudosa. Vamos. Mientras el auto avanzaba por la carretera, su corazón oscilaba entre el miedo y la esperanza. Julia las esperaba en la entrada de la mansión, con una mirada que decía más que cualquier palabra. Adentro, Gilberto aguardaba sin saberlo. La carta que escribió sin esperanza de respuesta estaba a punto de devolverle lo que creía perdido: la oportunidad de amar otra vez. El portón de la mansión se abrió lentamente, crujiendo como si también hubiera estado esperando ese momento. El viento movía las hojas del jardín y traía el aroma de la tierra húmeda. Julia estaba parada en la entrada y a su lado, Ariana. Habían pasado 10 años, pero el tiempo no borró la mirada que padre e hija compartían, esa mirada silenciosa, hecha de amor y heridas. Gilberto, sentado en la silla de ruedas, miraba por la ventana de la planta baja. ¿Quién es?, preguntó, sin imaginar lo que estaba por suceder. Julia solo sonrió. La visita que ha esperado toda su vida. Él giró el rostro y el mundo pareció detenerse. La puerta se abrió. Ariana dio el primer paso dentro de la mansión. Un paso que dolió. El aire era el mismo, pesado, con olor a pasado y recuerdos. Juan caminaba a su lado, curioso, sosteniendo con fuerza su mano. ¿Aquí vive él, mamá?, preguntó bajito. Sí, hijo, aquí vive. Cuando Gilberto la vio, el corazón se le aceleró. Las palabras desaparecieron. Por un momento, creyó que era una ilusión. Ariana, susurró, casi sin voz. Ella se quedó quieta, sin moverse. Aquella palabra, simple y quebrada, fue suficiente para hacerla estremecer. El silencio era tan profundo que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte. Gilberto trató de recomponerse, pero la emoción era demasiado. Pensé que nunca volvería a verte. Ariana respiró hondo. Yo también pensé que nunca volvería. Sus manos temblaban sobre los apoyos de la silla. No tengo derecho a pedir nada, pero si has venido solo para odiarme, lo entiendo. Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. No vine por odio, papá. Vine porque el tiempo me cansó de cargar algo que ya no puedo soportar. Juan, sin entender del todo, miraba de uno a otro. Mamá, ¿él es el abuelo?, preguntó, tirando de su blusa. Ariana respiró hondo. Sí, mi amor. Gilberto bajó el rostro y una lágrima cayó sobre sus manos. Julia, parada al fondo, observaba en silencio, como quien presencia un milagro en formación. Gilberto levantó lentamente la mirada y extendió la mano. ¿Puedo tocarte? Ariana dudó un instante, pero se acercó. Los dedos de él rozaron suavemente la piel de su hija y en ese contacto algo ocurrió. Una sensación repentina recorrió su cuerpo. Una corriente cálida, viva, que subía desde los pies. Frunció el ceño, confundido. Julia. ¿Qué es esto? Ella se acercó preocupada. ¿Qué siente, señor? Mis piernas, murmuró con voz temblorosa. Estoy sintiendo mis piernas. Ariana dio un paso atrás, sorprendida. ¿Papá? Es como si estuvieran despertando. Intentó mover los dedos de los pies y por primera vez en 10 años sintió un leve hormigueo, un impulso involuntario. Era poco, pero era todo. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. Dios mío, murmuró incrédulo. Julia se llevó la mano a la boca, emocionada. Es la primera señal, Gilberto. Algo dentro de usted está volviendo a la vida. Él reía y lloraba al mismo tiempo, sosteniendo con fuerza la mano de Ariana. Has vuelto, y contigo he vuelto a sentir. Ella se arrodilló ante él, las lágrimas cayendo sobre su regazo. Nunca quise odiarte, papá. Solo no sabía cómo regresar. Ahora estás aquí, y eso es todo lo que necesitaba, respondió él, con la voz quebrada.
Juan se acercó despacio, con los ojos brillando de inocencia. «Abuelo, ¿vas a volver a caminar?» Gilberto lo miró con ternura y acarició su cabello. «No lo sé, pequeño, pero hoy sentí algo que creí que nunca volvería a sentir». El niño sonrió. «Entonces quiere decir que tu corazón también está caminando otra vez». La frase, dicha con la pureza de un niño, atravesó a todos como un rayo de luz. Ariana lo abrazó, y Gilberto, por primera vez en tantos años, sintió calor. Un calor que venía de adentro, mezclado con arrepentimiento, amor y renacimiento. Julia se acercó y le tocó el hombro. «Es solo el comienzo, señor Salazar. El cuerpo sigue lo que el alma decide, y la suya, finalmente, se está moviendo». Él la miró con las lágrimas corriendo por el rostro. «Tuviste razón todo el tiempo. No se trataba de caminar, se trataba de levantarse por dentro». Ariana sonrió entre lágrimas y Juan los rodeó con sus pequeños brazos. El sonido de la lluvia volvió a caer afuera, pero ahora parecía una bendición. Dentro de la casa el aire ya no era el mismo. Había vida, había sonido, había perdón. Los días que siguieron parecían un sueño. La mansión, antes sumida en silencio, comenzó a llenarse de voces y risas. El sonido de los pasos de Juan corriendo por los pasillos era como música para los oídos de Gilberto, que lo observaba desde la silla de ruedas con una sonrisa tímida. «Despacio, muchacho. Vas a tirar los jarrones de tu abuela», bromeaba, y el niño reía, libre, como si el tiempo no existiera. Ariana decoraba su antiguo cuarto con juguetes y fotografías, y Julia, entre trapos y el aroma a limpieza, observaba en silencio. El hogar volvía a respirar. Gilberto se sentía diferente. Los dolores del cuerpo seguían ahí, pero algo dentro de él sanaba cada día. A veces, al mirar a su hija, sentía el mismo hormigueo en las piernas, como si aquel amor silencioso lo hiciera renacer poco a poco. «Papá, ¿quiere almorzar con nosotros afuera?», preguntó Ariana una tarde. «Hace tanto que no almuerzo al aire libre», respondió él sonriendo. Julia empujó la silla hasta el jardín y allí, bajo el sol suave, compartieron una comida sencilla pero llena de significado. Era el primer almuerzo en familia en una década y nadie mencionó el pasado. El ambiente era ligero y hasta el viento parecía más amable. Juan recogía flores para su madre y Gilberto lo observaba con ternura. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo. «¿A quién?», preguntó el niño curioso. «A tu abuela», respondió con la voz entrecortada. A ella también le gustaba traer color donde solo había gris. Ariana miró a su padre con una sonrisa discreta. «A ella le habría encantado verte así, ¿sabes?». Gilberto asintió, emocionado. «Tal vez esté mirando». Por un instante, nadie dijo nada. Solo dejaron que el silencio hablara. Un silencio leve, distinto de aquel que los separó por tantos años. Con el paso de los días, Gilberto comenzó a crear pequeños rituales con su nieto. Todas las mañanas esperaba a Juan en el jardín para ayudarlo a alimentar a los pájaros. «Mira, abuelo, comió en mi mano», decía el niño radiante. Gilberto reía, de verdad, por primera vez en mucho tiempo. «Tienes un don, niño. Los animales confían en ti». «Es porque les hablo bajito», respondió Juan poniendo el dedo en los labios. «Cuando uno habla con el corazón, ellos escuchan». Aquella frase simple lo desarmó por completo. Gilberto miró a su nieto y sintió una paz que no experimentaba desde la infancia de Ariana. Era como si ese pequeño fuera el soplo que le faltaba para devolverle la fe. Julia, desde lejos, observaba la escena con lágrimas contenidas. Sabía que el verdadero milagro ya estaba en marcha. Por la noche, la casa estaba viva. Julia reía bajito con Juan mientras él trataba de enseñarle un nuevo juego, y Ariana observaba a su padre dormido en la sala, con el rostro sereno. Se acercó, acomodó la manta sobre sus piernas y susurró: «Te perdono, papá». No hacía falta respuesta. El perdón estaba en el aire,
esparcido como el aroma a jazmín que venía del jardín. Afuera, el cielo empezaba a nublarse, pero dentro de la mansión había paz. La mañana comenzó como cualquier otra. El aroma del café, el sonido de la risa de Juan llenando la sala, el sol atravesando las cortinas recién lavadas. Julia arreglaba la mesa mientras Ariana preparaba el jugo. Gilberto, desde su silla, observaba todo con una sonrisa tranquila. Nunca imaginé que el sonido de la felicidad fuera tan simple, dijo emocionado. Fue entonces cuando sonó el timbre. Una vez, 2, 3. Julia miró a Ariana. ¿Estás esperando a alguien? Ariana negó con la cabeza. No. El sonido insistente rompió la armonía de la casa. Gilberto frunció el ceño. Déjame abrir, dijo Julia, caminando hacia la puerta. Apenas giró la manija, el mundo pareció derrumbarse. La puerta fue empujada con fuerza, y 2 hombres enmascarados irrumpieron en la mansión, armados y agresivos. ¡Quietos todos!, gritó uno de ellos. El otro corrió hacia la sala, sujetando a Ariana por el brazo. ¡Nadie se mueva! Julia intentó reaccionar, pero el golpe llegó rápido. Un empujón la lanzó contra la pared. El sonido de su cuerpo golpeando resonó. Juan gritó asustado. ¡Mamá! Gilberto quedó inmóvil, la sangre helada en las venas. Era el pasado regresando para devorarlo. El mismo grito, la misma impotencia, el mismo dolor. ¡Suéltenla!, gritó Gilberto girando la silla con desesperación. El hombre rió. Mira nada más, el viejito todavía tiene voz. Ariana intentaba soltarse, llorando. Por favor, no lastimen al niño. Pero era demasiado tarde. El otro asaltante agarró a Juan y lo levantó por los brazos pequeños. Este se viene conmigo. No, es solo un niño, gritó Julia tambaleando con el rostro golpeado. ¡Cállate!, gritó el invasor, apuntándole con el arma. El sonido del gatillo al tensarse llenó la sala, y todos quedaron congelados. Gilberto respiraba agitado, el corazón desbocado, el cuerpo temblando. Por favor, no te lo lleves. Llévate lo que quieras, pero no a él. Pero algo dentro de él cambió. Ese miedo que lo dominó hace 10 años se transformó en furia, una fuerza que venía desde lo más profundo, casi salvaje. Agarró con fuerza los apoyos de la silla y gritó, «¡Suelta al niño!». El hombre se burló. «¿Y qué vas a hacer, viejo? ¿Atropellarme? Si es necesario, sí». Y entonces, en un impulso inexplicable, Gilberto se levantó. El sonido del metal de la silla golpeando el suelo resonó como un trueno. Ariana gritó, Julia se cubrió la boca y hasta los asaltantes retrocedieron en shock. Gilberto estaba de pie, el cuerpo firme, las piernas temblorosas, pero vivas. «Dios mío», susurró Ariana. «Papá, estás de pie». Él miró hacia abajo incrédulo. «Lo logré». Y antes de que el miedo lo dominara otra vez, dio un paso adelante. Gilberto avanzó empujando al invasor con todas sus fuerzas. El arma se disparó y el sonido ensordecedor retumbó en la mansión. Ariana gritó. Julia se lanzó sobre el niño para protegerlo. El asaltante tambaleó sorprendido. Gilberto lo empujó de nuevo con un golpe que lo lanzó al suelo. «No vas a tocarlo», gritó, con los ojos encendidos. El segundo invasor tomó a Julia del cabello, tratando de arrastrarla. «Cállate, vieja», pero Julia reaccionó. Tomó un florero de la mesa y lo golpeó con fuerza en la cabeza. El hombre cayó, aturdido. Ariana aprovechó el momento, tomó a Juan en brazos y corrió detrás del sofá. El primer asaltante, furioso, volvió a apuntar el arma. Gilberto, sudando con el cuerpo en shock, se interpuso entre el criminal y su familia. «Dispárame si quieres, pero no los toques más». El hombre dudó un instante. Había algo en esa mirada, una mezcla de desesperación y valentía que lo desarmó por dentro. La sirena de una patrulla sonó a lo lejos. Julia, aún jadeando, susurró: «La policía». Alguien escuchó el disparo. Los asaltantes se miraron entre sí.
El pánico reemplazó la arrogancia. ¡Vámonos!, gritó uno. El otro intentó tomar a Juan, pero Gilberto lo sujetó con fuerza. «¡No te vas a llevar a mi nieto!». El bandido lo empujó, tratando de soltarse, pero Gilberto no cedió. «Ya perdí una vez». Nunca más. La lucha fue breve, intensa. Una patada, un grito, el sonido de una caída. Cuando los policías derribaron la puerta, los dos hombres huían por la parte trasera. Gilberto permanecía de pie en medio de la sala, jadeando, el cuerpo tembloroso, las lágrimas cayendo. Julia y Ariana lo miraban sin poder creerlo. «Papá, estás curado», susurró Ariana, llevándose las manos a la boca. Juan corrió hacia él, abrazando sus piernas. «Lo sabía, abuelo. Sabía que te ibas a levantar». Gilberto se arrodilló llorando, abrazando al nieto con fuerza. «Esta vez nadie me quitó lo más importante». Julia sonrió entre lágrimas. Enfrentó su propio infierno y venció de pie. Afuera, las sirenas seguían sonando, cortando el silencio de la mañana. Y dentro de la mansión, donde antes había miedo, ahora solo quedaba el sonido de la respiración temblorosa y el milagro que nadie se atrevía a explicar. La mañana siguiente comenzó entre destellos y sirenas. Gilberto, aún aturdido por lo ocurrido, fue llevado junto con Ariana y Juan a la comisaría para rendir declaración. El pequeño sostenía con fuerza la mano de su madre, curioso por todo, mientras el padre relataba a los oficiales cómo había enfrentado a los invasores. «Vi el rostro de uno de ellos», dijo serio. «No lo olvidaré». Ariana completó el relato, tratando de mantener la calma, y Julia, silenciosa, observaba apoyada en el pasillo, la mirada distante. Cuando salieron, horas después, el sol ya comenzaba a ponerse. Gilberto parecía cansado, pero había algo nuevo en su semblante. Ligereza. «Se acabó», dijo, respirando profundo. Por fin, se acabó. Pero cuando regresaron a casa, Julia ya no estaba allí. Su cuarto estaba impecable, la cama hecha, el armario vacío. Ninguna prenda, ningún objeto, ninguna señal. Solo un sobre el escritorio, con el nombre Gilberto escrito a mano. Ariana lo encontró primero. «Papá, esto es para ti». Él se acercó despacio, con el corazón encogido. Las manos le temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una carta. El papel olía a jazmín y polvo. Julia comenzaba así: «Señor Salazar, cuando entré en esta casa, usted creyó que solo era una empleada, pero vine por otro motivo, y hoy necesito contarle la verdad». Gilberto leyó en silencio, cada línea pesándole como una piedra. «Mi nombre es Julia Montenegro y hace 10 años uno de los hombres que entró en esta mansión era mi hermano, Antonio. Él fue quien apretó el gatillo que le quitó la vida a su esposa». Gilberto se detuvo, la respiración se le cortó. Ariana lo miró asustada. «¿Qué pasa, papá? ¿Qué dice esa carta?». Él solo continuó leyendo, tragando el llanto. «Antes de morir, Antonio me buscó. Dijo que no quería llevarse a la tumba la culpa de lo que hizo. Me pidió que transformara el mal que causó en algo bueno, y eso fue lo que intenté hacer». Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Julia seguía. «Vine a usted para cumplir el último deseo de mi hermano, ayudar al hombre que destruyó a levantarse de nuevo, por dentro y por fuera». La carta continuaba, con la misma delicadeza firme de quien escribe, no para ser perdonada, sino para liberar. «No vine a pedir disculpas por mi hermano. Vine a darle la oportunidad de perdonar a la vida, porque sé que ella nunca le pidió lo mismo a usted. No quise engañarlo, solo quise devolver al mundo lo que mi sangre le quitó. Usted necesitaba volver a caminar, pero el verdadero milagro nunca estuvo en las piernas, estuvo en el corazón. Lo que lo mantuvo de pie fue el amor que creyó haber perdido. Yo solo limpié el camino para que volviera a verlo». Gilberto llevó la carta al pecho sollozando. Ariana lloraba en silencio. «Ella era su hermana», susurró. «Dios mío,
Todo formaba parte de algo que no entendíamos. El último párrafo brillaba en el papel, simple y devastador. No me busque. Mi misión terminó. La casa ahora está limpia, señor Salazar, y usted también. Ariana apoyó la cabeza en el hombro de su padre y Juan, confundido, preguntó: «Abuelo, ¿a dónde fue Julia?». Gilberto lo abrazó con fuerza. «A un lugar donde descansan las personas que hacen el bien, hijo». El niño sonrió inocente. ¿Entonces era un ángel? Gilberto miró hacia arriba con las lágrimas corriendo. Tal vez lo era, pero diferente. El tipo de ángel que llega con un balde y un alma enorme. El sol se despedía tras la ventana, tiñendo el cuarto con tonos dorados. La carta descansaba sobre la mesa y el viento que entraba parecía susurrar su nombre. Julia. Por un momento todos permanecieron en silencio, sintiendo la presencia invisible de aquella mujer que lo cambió todo. Gilberto se secó los ojos y dijo en voz baja: «Ella limpió mucho más que la casa. Limpió el tiempo, el arrepentimiento y hasta mi fe». Ariana lo miró con ternura. «Nos dejó listos, papá». «¿Listos para qué?», preguntó él, aún con la voz quebrada. «Para comenzar de nuevo». Y en ese instante comprendió. La ausencia de Julia no era un final, sino el espacio necesario para que la vida volviera a florecer. Los días volvieron a transcurrir tranquilos en la mansión. El sol entraba por las ventanas abiertas y el sonido de las risas infantiles reemplazaba el silencio que antes pesaba sobre las paredes. Gilberto ahora caminaba lentamente por el jardín, observando a Ariana y a Juan jugar entre las flores. El suelo, antes frío y abandonado, parecía más vivo, como si el propio tiempo hubiera vuelto a florecer allí. Julia ya no estaba presente, pero su esencia permanecía en cada detalle. A cada paso que daba, Gilberto sentía como si ella aún guiara sus movimientos, invisible, silenciosa, pero real. «Papá, mira lo que plantó Juan», dijo Ariana, mostrando una pequeña planta que brotaba tímida entre las piedras. Gilberto se arrodilló, tocó la tierra con cuidado y sonrió. «Un nuevo comienzo», murmuró. El niño levantó el rostro, feliz. «¿Va a crecer, abuelo?». «Sí, pequeño, igual que nosotros». Ariana lo observaba en silencio, los ojos humedecidos. «Creo que al fin encontramos lo que mamá siempre quiso para nosotros». Él la miró con ternura. «¿Qué cosa, hija?». «Paz». Gilberto sonrió, y en ese instante sintió el corazón liviano, como si la vida, después de tanto tiempo, volviera a caber dentro de él. Mientras el sol se ponía y el viento jugaba con las flores recién abiertas, padre, hija y nieto permanecieron allí, juntos. Ya no había fantasmas, ni miedos, ni culpas, solo el sonido de la risa y el brillo de un nuevo comienzo. Gilberto respiró profundo, cerró los ojos y dijo, con la serenidad de quien aprendió a empezar de nuevo: «Todo lo que fue roto puede reconstruirse, cuando el amor es lo que queda». Y el viento, suave, llevó sus palabras como una oración. La casa, al fin, estaba limpia, y esta vez también el corazón de quienes vivían en ella. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.